Hola, ¿qué tal, reinas y reyes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Rey del Coin y me debes 10 lechugas si perteneces a algún grupo de Facebook de Coin Master. Rey del Coin. Quiero dar las gracias y la bienvenida a la nueva miembro del canal. Muchas gracias, Golden Queens, por unirte a este canal. Quiero recordarles rapidito que los aceleradores están en la descripción de este video. Te va a redireccionar a mi canal secundario. Suscríbete y también activa la campanita. Deja un me gusta y un comentario para saber que cuento con tu apoyo. Ok, chicos, como pueden ver, nos ha salido el evento de los arbolitos. Es como salvar la aldea de Santa, creo que es el nombre. Pero por el nombre que lo vamos a identificar es por el evento de los arbolitos de Navidad. O simplemente evento de los arbolitos. Bueno, antes que nada, antes de darle cualquier información, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones. Deben darle donde dice todas. Ahí le va a llegar cada video que yo suba, cada secuencia, cada truco. Otra cosa, también puedes unirte a los miembros del canal y así puedes ver el nuevo contenido que voy a ir subiendo. Les recuerdo que voy a hacer un video en vivo el día 8 más o menos. En sí es que es luego del día 6. Aún no tengo con certeza la fecha, pero activa la campanita y suscríbete. O sea, es al revés. Suscríbete y activa la campanita, ¿vale? Así te van a llegar cada una de las notificaciones. Como les estuve diciendo, pueden también unirse a los miembros VIP del canal. Justo en el botón que dice unirse, al lado de suscríbete. Si no, te voy a dejar el link en la descripción y también lo vas a ver en la pantalla en el transcurso del video. Pero bueno, en fin, es que aquí vas a tener videos exclusivos, videos mostrando el juego durante la secuencia, en vivos exclusivos también para miembros VIP. Claro que esto es dependiendo el nivel en el que estés. Es más o menos de Reyes Soberanos en adelante. Así que estén muy pendientes, que puedo actualizar las cosas y ponerlo aún para niveles más bajos. Ok, entrando ya al tema de lo que es la secuencia en sí. Mi recomendación principal es que esperes un buen evento. Cuando estuve haciendo la secuencia estaba el evento de las rosas, pero este evento no trajo ningún premio. No tenía ninguna barra de premio, no te daba cartas, al final no te daba nada. Nada. Ok, no daba tiradas, que es lo que más importa. Las cartas se consiguen muy fácil. Bueno, otra cosa que te voy a decir es que tengas precaución en las apuestas por 40 en adelante. Según lo que estuve practicando, por lo menos en este mal evento que estaba, aquí luego de las apuestas por 40 te botaba muy lejos. Entonces te daba una ronda larga y se perdían muchísimas tiradas. Vamos a tomar una medida luego de las apuestas por 40. Pero recuerda sobre todo esperar un buen torneo, tales como el evento, el torneo del Joker, torneo misterioso, que es como el mismo del Joker, lo único que no da carta comodín, el torneo del tigre y así los torneos que dan premios al final y que no sea de carta, porque una carta no representa, o sea, no es justo para esa cantidad de tiradas que piden, para esa cantidad de puntos. Dios mío, 14.000 puntos, no puede ser. 14.000 puntos te piden por 4.000 tiradas y una carta no te da 4.000 tiradas. Una sola carta no te da esa cantidad, necesitas 9. Pero bueno, ok. La secuencia puede variar según el torneo que esté. Debes ajustar el ideal. Más adelante te voy a mostrar qué es el ideal. Así que debes estar muy pendiente. También el avance que ya tengas dentro del juego te va a variar mucho lo que es la secuencia. Así que vas a tener que ir haciendo pequeños ajustes al ideal, pero no es nada del otro mundo. Ok, otra noticia o una advertencia que te quiero dar es que al parecer
cambiaron la barra buena a 4800 tiradas. Así es, pueden ver que a la mayoría no les pide ya 5 símbolos para 50 tiradas, sino que está dando 7 símbolos. O sea, te pide 7 símbolos para darte 55 tiradas. Así que tengan mucha cuenta con esto. Si no tienen muchas ganancias, puede que se deba a eso. Ya hemos tenido 2 eventos así. El evento antepasado. A ver, ¿qué evento era? No recuerdo bien los símbolos, pero sí que era más o menos así. Te daba el primer premio, era 7 de 55. Y aún así era muy bueno porque daba muchos premios, daba muchos martillos, daba muchos cerditos y era muy fácil de llenar. Pero bueno, si ustedes quieren experimentar, empezando la barra buena con 4800, adelante, lo pueden hacer. A mí me ha ido muy bien, quedándome con pocas tiradas. Incluso en el evento pasado de los rayos me quedé con 1900 tiradas y llegué lejísimo. Recogí el premio de 14.000 tiradas y luego decidí reclamar un set que tenía ahí para hacer blast, para guardar monedas, ya que me llega un tramo muy difícil en la 214 hasta la 219. Entonces recuerden que este evento será más o menos parecido al evento de las cajas, pero un poquito más difícil. Las cajas repetían, en el torneo que está no repite y hay muchas cosas diferentes. Ok, van a ver que al principio que estén haciendo la secuencia, los símbolos le van a salir muy rápido en apuestas por 1, apuestas por 3 si deciden ponerla, apuestas por 10 y apuestas por 20. Le va a salir bastante. Entonces luego ya se va a poner un poco más difícil. Así que te voy a dar unas pequeñas recomendaciones. Te voy a dar el ideal que yo tuve que utilizar, o sea, las apuestas ideales para que la mayoría de los premios me lo den apuestas bajas, como apuestas por 10 y por 20, para cuando decida tardar un poco más no te bote tan lejos y no pierdas tiradas. Bueno, vamos a poner, ¿qué hago poniéndose 70? Ok, tienen que girar 60 veces por 1. Recuerden que una vez que salgan los arbolitos, una vez que salgan estos 3 arbolitos, deben reiniciar. No importa en cuál de las apuestas salga. Bueno, lo voy a dejar por aquí, que luego mucha gente me dice, no lo dijiste, no lo dijiste. Y le voy a decir, bueno, fíjate en el momento que pongo los 3 arbolitos. Pero bueno, debes girar 60 veces por 1. Recuerda que si salen los arbolitos, los símbolos, debes reiniciar desde esta parte, desde apuestas por 1. Siempre, no importa en qué parte de la secuencia estés. Aunque hay algunas condiciones que aplican, o sea, vas a ver unos cambios que solamente ahí será la excepción. Pero dentro de esta secuencia, me abarca de aquí a aquí, cada vez que te salgan los arbolitos, vas a tener que empezar desde las apuestas que hayas establecido por 1. En mi caso son 60. Si ves que en 60 te tarda demasiado en salir los símbolos ya en las apuestas superiores, entonces vas a tener que aumentar 10 veces. Si ves que por ejemplo siempre te lo da en apuestas por 40, vas a tener que aumentar más o menos en como 15 veces. Ok, pero ahora imagina lo contrario. Imagina que siempre te lo den apuestas por 3 o apuestas por 1. Aquí vas a tener que reducir 10 apuestas y así vas ajustando. Ten en cuenta que para hacer un ajuste no lo vas a hacer, hice una ronda, me salieron los símbolos, ya tengo que modificar. No lo hagas así, haz varias rondas y ya cuando veas que es como algo así, como un poco constante, aunque a veces varíe, entonces ahí haces la modificación. Entonces ya aquí en esta parte de apuestas por 3 vas a tirar 8 veces. Esta vez es completamente opcional. Voy a poner por aquí opcional. Ok, opcional significa esto.
Bueno, es el significado que le doy para que lo tengan en cuenta. Una vez que cumplan estas 8 veces en apuestas por 3, entonces se van a ir a apuestas por 10. Pero te voy a explicar cómo vas a aplicar esta apuesta por 3. Esta la vas a utilizar siempre y cuando cada vez que subas a 3 no te dé siempre, casi siempre, los símbolos. O sea, de 10 veces que te salga 7 veces en apuestas por 3. Esto es ya para eliminar esa apuesta completamente. Ok, a menos que entre veces te bote muy lejos en las apuestas superiores, que esto va a proteger tus tiradas. Entonces, nada, luego de que ya giren las apuestas por 3, entonces se van a 10. Y aquí van a girar nada más y nada menos que 15 veces. Ok, 15 veces en apuestas por 10. Recuerda que cada vez que te dé los símbolos, debes volver a esta parte. Siempre y cuando sea en la secuencia general, en esta que estoy explicando. Aquí ya en apuestas por 20 solamente van a girar 13 veces. Ok, entonces luego de girar 13 veces en apuestas por 20, solamente van a girar 12 veces en apuestas por 40. Van a ver que si hacen correctamente la secuencia hasta aquí y si eligieron bien su ideal, la mayoría de veces que le va a dar los símbolos va a ser antes de las 80. O sea, antes de subir a 80, si se decidiera subir a 80 directamente. Ok, entonces nada, si ves que siempre te da los símbolos en apuestas por 40, recuerda, no te lo puede dar siempre en apuestas por 40 porque esto no es muy ventajoso. Sube por lo menos 10 apuestas. Ok, si te lo da en apuestas muy bajas, entonces le bajas 10 apuestas a las 60 veces por 1. Entonces otra cosa que vas a hacer si no te lo da en apuestas por 40 todavía, vas a hacer esta secuencia. Debes usarla solamente si luego de que te dé de que no te dé los símbolos en apuestas por 40, ¿verdad? Y también si luego de esas apuestas por 40 te tardan mucho los símbolos. Me explico. Aquí en apuestas por 40 no te da los símbolos, pero hay otra cosa, que cuando no te lo da en apuestas por 40 te tarda muchísimo, se hace una ronda muy larga. Entonces solamente con esas dos condiciones lo vas a hacer. Bueno, la primera vez obviamente vas a tener que usar esta secuencia sin comprobar que te va a tardar mucho luego de las apuestas por 40 o no. Claro, así vas a ver si te tarda o no. Si ves que, por ejemplo, una vez que no te dé los símbolos en apuestas por 40 y empieces a usar esta secuencia, que es la que sigue luego de las apuestas por 40, si ves que luego de usar esta secuencia te da siempre los símbolos en apuestas por 1, entonces vas a tener que eliminar las demás apuestas. Estas apuestas las vas a eliminar, pero es solamente si no te tardan mucho los símbolos luego de las apuestas por 40. O sea, si siempre te los da en 1 en esta otra secuencia. Aquí van a apostar 25 veces en apuestas por 1. Puede que sean menos, puede que sean 10, puede que ni siquiera tengan que apostar por 1. Ustedes tienen que analizar su juego muy bien. Ok, yo se lo estoy dando en base al comportamiento de mi juego. Recuerden que sería imposible yo darle con exactitud todos los parámetros de su ruleta porque, o sea, varía. Es un poco similar, pero varía. Ya esa parte te toca a ti. Yo te doy mi análisis. Y de ahí en adelante, entonces tú haces un plan. Entonces, ya aquí en apuestas por 10, en esta segunda secuencia, giras 10 veces. Giras 10 veces en apuestas por 20. 10 veces en apuestas por 40
y 10 veces en apuestas por 80. Ok, ya hasta aquí vamos bien. Ok, hasta esta parte creo que han entendido. Si no, por favor repitan el video, prestenle un poquito más de atención. Ok, en esta parte miren, si el juego, si observas que luego de esta secuencia te repiten los símbolos, anota más o menos luego de cuántos giros. O sea, con esto te quiero decir que si ya cuando uses esta última secuencia, la secuencia de aquí abajo, a ver, aquí, luego de que uses esta secuencia, si por ejemplo digamos que aquí en apuestas por 40 te dio los símbolos, o incluso en apuestas por 10, no importa en cuál de las apuestas te los dé. El punto es que si notas que luego de que hagas esta segunda secuencia te da los símbolos muy rápido, entonces vas a hacer una repetición de la secuencia pero desde aquí. Esto solamente lo vas a hacer si los símbolos siempre, casi siempre te repiten luego de usar esa secuencia. Igual si te repite luego de usar esta secuencia de aquí arriba. Si ves que por ejemplo luego de que te lo dé por 20, por 40, así, en cualquiera de las apuestas te da otra porción de los símbolos, entonces haz la misma secuencia pero si las apuestas por 1, o sea, vendría siendo más o menos desde aquí, sin apuestas por 1 y sin apuestas por 3. Esto es solamente si el juego se te comporta así. A mí personalmente no me estaba repitiendo los símbolos, me los daba una vez y luego me repetían, pero ya era como a las 40 y pico de veces, así que no es bueno arriesgarse cuando tardan tanto. Ok, espero que le des me gusta al video, espero que te sirva, compártelo con tus amigos, ok, compártelo al WhatsApp, compártelo en tus grupos de Facebook y donde tú quieras. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú.